Bienvenidos a la tutoría de lógica para computación. Vamos a ver varios temas. El primero es arreglos. Los arreglos. El arreglo es un espacio reservado en memoria, el cual cuenta con múltiples espacios para almacenar valores. Si vemos aquí la figura, las variables, como las que hemos estado utilizando en el curso, almacenan un único valor. Por su parte, los arreglos, que es este nuevo tipo de variables que vamos a usar, pueden almacenar varios valores. Recordemos que una variable es un espacio reservado en memoria. En este espacio solo puede haber almacenado un único valor. Mientras que en el vector o en el arreglo, nosotros tenemos varios espacios reservados y cada uno de ellos almacena un valor. Por ende, un vector puede almacenar diferentes valores al mismo tiempo. Tipos de arreglos. Los arreglos de una dimensión, como esta figura, los vamos a conocer como vectores, mientras que los arreglos bidimensionales o multidimensionales los vamos a conocer como matrices. Arreglos pueden ser de una dimensión o pueden ser multidimensionales, matrices. Los vectores los podemos visualizar como una hilera de celdas y las matrices como una cuadrícula. Estos de aquí los vamos a conocer como filas y estas de aquí los vamos a conocer como columnas. ¿Cuáles son las características de los arreglos? Ya sea para vectores o sea para matrices. Los arreglos poseen un nombre, al igual que las variables que hemos estado utilizando cuando nosotros, por ejemplo, decimos nombre como cadena o decimos número como entero o decimos estado como carácter, por ejemplo. También vamos a usar un nombre para referirnos al vector o para referirnos a la matriz. Y siguen los mismos principios para la declaración de las variables. Los arreglos también tienen una longitud. Eso es la primera diferencia con respecto a las variables que hemos utilizado hasta el momento. Podemos decir que la dimensión de una variable de las que hemos utilizado es de 1, dimensión 1. Mientras que los arreglos normalmente van a ser mayores a 1 en su longitud. Tienen un tipo de datos, así como las variables que hemos estado mencionando. Entonces vamos a decir si el vector es de tipo cadena, si el vector es lógico, si el vector es carácter o si el vector es real, por ejemplo. Almacenan valores del mismo tipo. Es importantísimo esta característica porque yo tengo que colocar solo valores del mismo tipo. Entonces si yo digo que es un arreglo de enteros, entonces aquí solo pueden estar números enteros. No podría tener una combinación de que aquí tenga un 1, aquí tenga una A, aquí tenga un falso. No, estaría combinando tipos de datos. Entonces son del mismo tipo. Y otra característica importante de los arreglos es que se relacionan con un índice. El arreglo se le asocia a una variable de tipo entero. Esta variable funciona como un índice que sirve para señalar las celdas. Entonces esa variable que normalmente va a ser i me va a decir si estoy en esta posición o si estoy en esta posición o si estoy en esta posición o si estoy en esta posición. Cuando i vale 0 o 1 o 2 o 3. En este ejemplo que tengo un vector de 4 posiciones. Entonces poseen un nombre, poseen una longitud, poseen un tipo de datos, son del mismo tipo y se relacionan con un índice. Para declarar, ¿cómo declaramos los arreglos? Los arreglos se declaran, como lo estaba diciendo anteriormente, de forma similar a las variables que hemos estado utilizando hasta acá. Primero se define el nombre, luego vamos a definir
lo que es la dimensión y relacionarlo con el tipo de dato. Entonces, si lo vemos ya en la nomenclatura propia de PCInt, que es la herramienta que hemos estado utilizando, decimos definir, por ejemplo, el arreglo que tiene este nombre notas como entero. Entonces aquí podría ser, en lugar de entero, podría ser real, o podría ser cadena, podría ser carácter. En este caso estamos haciendo un arreglo de tipo entero. Y la dimensión que le vamos a definir, esto sí es lo nuevo, es que le vamos a colocar la palabra dimensión y decir dimensión, el nombre del arreglo y entre paréntesis la longitud. Por ejemplo, aquí tenemos también, podríamos definir este otro arreglo o este otro vector que es de tipo carácter, y entonces estamos diciendo que letras es como carácter y la dimensión es de tamaño o de longitud 10. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de declaración de vectores en este caso, uno de enteros y otro de carácter. Entonces, a manera de recordatorio, las variables, decíamos en la guía, es un espacio de memoria reservado para almacenar un valor que corresponde a un tipo de dato. La variable es representada y usada a través de un nombre. Entonces, ahora estamos incorporando un nuevo tipo de variable que es la variable que va a ser un vector o la variable que va a ser una matriz. Esa también va a estar en la memoria RAM. Y dijimos que el vector lo vamos a ver como una hilera y la matriz lo vamos a ver como una cuadrícula. Los arreglos siguen las mismas reglas para colocarle nombre. Entonces, las mismas reglas que una variable sencilla. Entonces, debe iniciar siempre con una letra. Puede ser mayúscula o minúscula. No debe contener caracteres especiales. ¿Qué quiere decir eso? Que no le vamos a poner al nombre de una variable punto o coma o espacios en blanco o asterisco o slash, backslash. No podemos colocarle eso porque no permite caracteres especiales. El único permitido es el underscore o lo que es el guión bajo. No debe ser una palabra reservada. Entonces, por ejemplo, yo no podría colocarle a mi variable o decir que mi variable se llama escribir o que mi variable se llama subproceso o que mi variable se llama definir, porque son palabras reservadas en este caso de PCI. Pueden tener números, pero no iniciar con números, ya lo mencionamos anteriormente. Las variables, yo podría decir que mi variable es nombre 1 o edad 1, pero yo no podría decir que mi variable se llama 1 edad o 1 nombre. Debe ser descriptivo. El nombre de variable debe tener o dar una idea del dato que almacena. Entonces, no es aconsejable que yo diga, mi variable es n, así se llama mi variable, y ahí estoy almacenando el nombre de una persona. O estoy diciendo que mi variable se llama x y ahí estoy almacenando la cantidad de empleados. Entonces, en su lugar, en lugar de colocarle n, deberíamos ponerle, por ejemplo, nombre empleado. Y x, entonces podríamos decir que x es, más bien en lugar de x, puedo decir así que es cantidad de empleados. Entonces ponemos ahí cantidad de empleados. Una variable que se llama así, cantidad de empleados. ¿Cómo hacemos la asignación de un valor para un arreglo, ya sea vector o matriz? Para asignar un valor a un arreglo, dice aquí, debemos especificar la celda en la que deseamos que esté ese valor. Entonces, si vemos este ejemplo, si este vector se llama nota y yo le quiero almacenar un valor en la posición 1, entonces yo tengo que decir nota en la posición 1
es igual a 95. Y dirían ustedes, ¿y por qué si es en 1 no está aquí? Importantísimo, los arreglos van a ser en base 0 o con base 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la primera posición del arreglo es el 0. La segunda posición es el 1. Después el 2 y el 3. En el caso de este arreglo, que es de 4 o de tamaño 4, de longitud 4, entonces vamos a decir que si queremos almacenar en la posición 1, entonces esta es la forma de representarlo y va a quedar así. No va a quedar aquí porque esta es la posición 0. Esta es la 1, la 2 y la 3. Entonces, al ser los arreglos en base 0, ¿eso qué quiere decir? Que van a ir de 0 hasta n-1. En este caso, ¿quién es n? En este ejemplo, n es igual a 4, ¿cierto? Entonces, si n es igual a 4, quiere decir que este arreglo va desde 0 a 3. Entonces, las posiciones a las que yo puedo hacer referencia es a la posición 0, a la posición 1, a la posición 2 y a la posición 3. Dice aquí, en este caso le estamos asignando al vector llamado nota el valor 95 en la posición número 1. El 1 entre paréntesis es el índice, importantísimo. Esto que está aquí es el índice. Esto a manera de ejemplo, pero normalmente lo que vamos a usar es una variable para hacer referencia a la posición que queremos almacenar. Por ejemplo, en este caso yo podría decir, si i es igual a 1, entonces aquí en lugar de poner nota 1, decimos nota i. Y como i vale 1, entonces estaríamos colocando el valor aquí. Esto también es un ejemplo de la asignación, pero normalmente lo que vamos a hacer para almacenar valores dentro de un arreglo es por medio de ciclos. Esto es un ejemplo, pero vamos a usar el ciclo para, normalmente, que es el más eficiente, para trabajar con arreglos. Entonces, recordar, la numeración de las celdas inicia en 0. Importante, aprovechando que estamos en ese tema de los arreglos en base 0, para el curso hay definido un perfil. Ustedes tienen que respetar ese perfil para trabajar en sus proyectos. Y entonces es importante que vean que este check tiene que estar marcado. Dice, utilizar índices en arreglos y cadenas en base 0. Aparte de eso, deben verificar que los otros checks, las otras casillas que estén marcadas para que cumplan con el perfil definido. Caso contrario, puede haber una penalización en que se menciona en la rúbrica de evaluación de su instrumento. Entonces es importante seguir este perfil. Dice, para asignar un valor a una matriz, debemos considerar que en vez de un valor para la celda, asignamos dos valores. ¿Por qué? Porque hay uno que va a representar la fila y otro que va a representar la columna. Vean que las matrices, como dijimos anteriormente, se ven como una cuadrícula. Entonces aquí es las filas y lo vertical son las columnas. Entonces yo tengo que hacer referencia a cuál fila columna quiero almacenar un valor. Entonces ya no es como en el vector que yo dije nota en la posición 1, sino que tengo que decir nota en la posición 1,2. Por ejemplo, si yo quiero almacenar el 95 en esta posición, entonces tengo que decir que estoy en la fila 1, y aquí está la fila 0, esta es la fila 1, y en la columna 2, porque esta es la columna 0, esta es la columna 1 y esta sería la columna 2. Entonces
para almacenar el valor en la posición 1,2, yo tengo que hacer la siguiente asignación. Nota 1,2 es igual a 95. El PCInt permite que yo le coloque la flechita o que coloque el signo de igual. Es igual. En este caso lo estamos asignando a la matriz llamada nota el valor 95 en la celda que coincide con la fila 1 y la columna 2. El 1 y el 2 entre paréntesis son los índices. Entonces recuerden que en el ejemplo anterior del vector decíamos de una variable i que va a ser como el índice. En este caso en las matrices normalmente vamos a usar i, j, o vamos a usar j, k, o vamos a usar las variables fill, col. Cualquiera de esos nomenclaturas se utiliza, o ren, col, de renglón columna, pero yo tengo que utilizar dos variables que son índices para hacer referencia a la posición de la matriz. Como ven en este ejemplo, nosotros tenemos aquí una forma de hacer la asignación a las diferentes posiciones de un arreglo. Yo podría decir, nota en la posición 0 son 10, nota en la posición 1 son 20, nota en la posición 2 son 30. Y mandar a escribir lo que está en la posición 0, lo que está en la posición 1 y la posición 2. Como dice aquí, para asignar, por ejemplo, un valor a una celda del vector, escribimos de esta forma. Si deseamos llenar un vector con los valores 10, 20, 30, como lo que estamos viendo aquí, entonces podemos hacer eso. Pero esto no es funcional, ya que para cada proceso tendríamos que escribir 3 instrucciones. Vean que 3 para llenar, 3 para mandar a escribir. Ahora, ¿qué pasa si el vector ya no es de 3 posiciones, sino que el vector es de 300 posiciones? Entonces tendríamos que escribir 300 instrucciones de asignación y 300 instrucciones para mandar a la pantalla. Eso sería totalmente ineficiente. Entonces, ineficiente. Entonces, para solucionar eso, vamos a trabajar con lo que son ciclos o bucles. Entonces, en los ciclos y bucles vamos a poder llenar un arreglo ya sea de 3 o ya un arreglo de 300 posiciones sin ningún problema. Entonces, por el momento vamos concluyendo este primer tema. La musiquita quiere decir que los invitamos a la siguiente parte, a la continuación de este tema, donde veremos ciclos para trabajar con arreglos. Entonces, nos vemos en el siguiente tema.